de esos cuatro. Uno es la conversión de piruvato en oxalacetato y la otra es oxalacetato, a veces ni veo que estoy escribiendo, y el otro es acetilcoenzima. Aquí tenemos una descarboxilación por medio de un complejo piruvato deshidrogenasa, 5 coenzimas, 3 enzimas, se agrega coenzima, 3 carbonos, 2 carbonos. ¿Okay? Otro destino es el lactato y otro destino es la alanina, pero no voy a hablar de esos ahora. Para convertir el piruvato en oxalacetato necesitamos lo contrario que esto, que es una carboxilación. Se agrega CO2, se agrega un carbono y aquí la enzima se llama piruvato carboxilasa. ¿Qué papel juega la acetilcoenzima A en estas dos enzimas? Bueno, este es un complejo, piruvato carboxilasa. Bueno, deben saber que la acetilcoenzima A tiene un efecto inhibitorio en esta y estimula a esta otra. Favorece la conversión de piruvato en oxalacetato. Ya sabemos que el oxalacetato y la acetilcoenzima A se juntan y forman un compuesto que se llama citrato. Y entonces el citrato entra en el ciclo de Krebs, o es parte del ciclo de Krebs, y tenemos pues el oxalacetato también, si se convierte en malato, sale de la mitocondria, se vuelve a convertir en oxalacetato y el oxalacetato se convierte en fosfoenol piruvato, el cual inicia pues la vía de la gluconeogénesis para producir glucosa. Ya sabemos que piruvato pues viene de la glucosa por medio de la gluconeogénesis. Les estoy ayudando con sus vías metabólicas que tienen que reproducir. ¿De dónde viene la acetílico A? Pues varios lugares. Ahorita lo voy a volver a repasar. Pero uno de ellos es la oxidación del ácido graso. La beta oxidación, lo que estamos estudiando en este momento. Otro destino de la acetilcoenzima A es la formación de cuerpos cetónicos. Cuerpos cetónicos. ¿Cuáles son los 3 cuerpos cetónicos? El ácido acetoacético o acetoacetato, el ácido beta hidroxibutirato o el ácido beta hidroxibutirato y la acetona. Son 3. El citrato, la acetilco A es precursora de los ácidos grasos, pero no puede salir de la mitocondria. Para eso, al convertirse en citrato, el citrato sale de la mitocondria y se convierte nuevamente en acetil-CoA. Y esta acetil-CoA da origen a los ácidos grasos. Ponemos nombres de las vías. Este es ciclo de Krebs. De aquí a acá es gluconeogénesis. A ver si lo puedo poner aquí. Gluconeogénesis. ¿Aquí qué sería? Glucólisis.
la oxidación del piruvato, la carboxilación del piruvato, la beta oxidación, la cetogénesis, y esta que sería la síntesis de ácidos grasos, que es una vía lipogénica. Esta es una vía lipolítica y esta es una vía lipogénica. Lo voy a poner aquí, lipolítica, y esta es lipogénica. El ácido graso. ¿Con quién se puede unir el ácido graso? Con el glicerol. ¿Y forma qué compuesto? Ácido graso más glicerol forman triglicéridos. Y los triglicéridos, si hablamos del hígado, ¿a través de qué compuestos se exportan? VLDL, la lipoproteína de muy baja densidad. Cuando el triglicérido se degrada, forma glicerol y ácido graso. Si vamos de triglicérido a ácido graso a glicerol, decimos que es una vía lipolítica, igual que esta. Pero si vamos de ácido graso más glicerol a producir triglicérido, decimos que es una vía lipogénica. El glicerol, de paso, pues también llega a formar glucosa. Ya no voy a poner eso. Este asunto, jóvenes, es clave para entender cómo está ligada la beta oxidación con la gluconeogénesis y con la cetogénesis. Si oxidas mucho ácido graso, se produce mucha acetilcoenzima en el hígado. El ácido graso puede estar viniendo del rompimiento de los triglicéridos. ¿En qué condiciones se puede romper el triglicérido? Inanición y diabetes mellitus. Inanición y diabetes mellitus. En ambas, las tipo 1 y tipo 2. Yo tengo una duda porque ayer el libro que leí decía que el desecho de la cadena de 3, que era el propionil, solamente era el único gluconegénico. ¿Cómo ahí el glicerol? El propionil es gluconeogénico. Se convierte en succinilcoenzima A y esta en el ciclo de Krebs sigue estando. Pero lo que estoy queriendo decir, Dani, es cómo se liga la beta oxidación con la gluconeogénesis. Y no es por el propionil, sino es porque cuando tienes mucha acetilcoenzima, ¿cuál de las dos rutas se prefiere? ¿Izquierda o derecha? ¿Izquierda o derecha? Cuando tienes mucha acetilcoenzima, se favorece esta, la izquierda, la formación del oxalacetato. ¿Y qué va a pasar con el oxalacetato? Entonces, si no hay beta oxidación, ¿qué va a pasar con la gluconeogénesis? Va a disminuir. Puede haber hipoglicemia. Si no se oxidan los ácidos grasos, puede haber hipoglicemia. Pero también el ácido graso acumulado en el hígado, ¿con quién se va a combinar? Con el glicerol, y va a formar triglicéridos. Y si la síntesis de triglicéridos supera a su salida a través de VLDL, ¿qué va a pasar con el triglicérido? Va a aumentar y eso va a causar hígado graso. Ahorita vamos a hablar de eso.
en esta tablita. De esta tablita voy a hacer 3 preguntas, 3 casos clínicos. A los que son de Jamaica les voy a hacer 4 preguntas. ¿Alguien es de Jamaica aquí? La Indonesia. Muy bien. ¿Por qué? Ahorita te voy a decir por qué. Es de bonito, ¿no? Ok. Deficiencia primaria de carnitina. ¿Por qué la deficiencia primaria de carnitina causa hipoglicemia? Porque no voy a hacer carnitina. Ok. Antes de la beta oxidación tenemos la A. Antes de la B tenemos la A. ¿Y qué es la A? La A, ¿de qué es? Fue el primero, ¿no? Antes del B. Primero la A y luego la B. La A es activación. ¿En qué consiste la activación? Lo hace respectiva. Los 4 pasos. Con La formación de acil coenzima A por medio de la sintetasa. Después, el intercambio de coenzima A con carnitina, la formación de acilcarnitina. Y esta es la que sí puede atravesar la membrana interna, y entonces hacemos una translocación de acilcarnitina. Y el último paso, ¿cuál es? ¿Cuál es el último paso? Son transferencias de salida y entrada. La formación nuevamente de acil-CoA. En eso consiste. A ver, como que pasó de noche el viernes y todavía ayer. Les pongo aquí. Ahí está. Ahí está la sintetasa de acil. La acil-CoA, ayer dije, puede pasar la externa, pero no puede pasar la interna. Y sin embargo, la acil-CoA que se produjo la necesitamos dentro de la mitocondria, en la matriz mitocondrial. ¿Cómo le hace? Bueno, en el segundo paso, la acil-CoA se intercambia la coenzima A con la carnitina. ¿Y qué nos forma? Acilcarnitina. Esta acilcarnitina es la que sí puede pasar por medio de una translocasa y en el interior se vuelve a convertir en acil-CoA. Y la acil-CoA ahora sí entra en la beta oxidación. ¿Cuántas enzimas hay en la beta oxidación? No, 3. Digo que les pasó en la clase de ayer. ¿Cuántas enzimas hay en la beta oxidación? 4 enzimas. Ah, bien pendejo. Primeramente hay una deshidrogenasa. Esas deshidrogenasas son específicas para la longitud de la cadena. Mediana, corta, larga. Las deshidrogenasas producen oxidación. ¿A quién le transfieren los electrones? En ese primer paso al FAD, para convertirlo en FADH2. Recuerden que los electrones siempre andan de 2 en 2. Son como los discípulos. Si se separan, en el último orbital, si en lugar de 2 hay 1, ya hay problemas, ¿no? La formación de radicales, ¿han escuchado de radicales? Lo mencioné cuando hablamos de la vía fosfato, así por encima, ¿no? ¿Recuerdan los eros? ¿Qué son los eros? Ero. ¿Qué es ero? O en inglés, ROS. ¿La E de qué es? Abner. ¿La E de qué es? Especie. En inglés, ¿cómo se dice especie? La R, reactiva. ¿Y la O?
Oxígeno. Especie reactiva de oxígeno. Sí. El peróxido de hidrógeno, H2O2. que tiene de más, ¿verdad? Electrón de más. El anión superóxido. Todos esos son especies reactivas de oxígeno que causan daño. Cuando hay muchas especies reactivas de oxígeno, daño al DNA, daño a las mitocondrias, daño a las proteínas celulares. Entonces hay disfunción, enfermedades crónico-degenerativas, cáncer, envejecimiento prematuro. Me desvié un poquito del tema, pero aquí hay 4 pasos. El segundo es una hidratación, el tercero vuelve a haber otra deshidrogenación y en el cuarto se rompe. Recuerden que se van quitando de ácido graso 16 carbonos. Quitas 2, lo que queda lo vuelves a meter, quitas otras 2, lo que queda lo vuelves a meter, quitas otras 2, hasta que quedan puro acetilcoenzima. El producto de esta vía, de la beta oxidación, es acetilcoenzima. Si hay un exceso de acetilcoenzima, lo que no pueda entrar al ciclo de Krebs se va a ir a cetogénesis. En el cuarto paso, donde interactúa la biodasa, se supone que, bueno, el acetil-CoA sigue el ciclo de Krebs y el acid se generaba en acid-CoA, que regresaba al segundo paso. Sí. Regresa al segundo paso, muy bien, ahí está. Pero ¿cuál sería? La biodasa es la que se encarga de resolver. Aquí la verdad es que tiene, si se fijan, 5, porque el primero era la activación, lo corté ahí. Pero si hablamos estrictamente de la beta oxidación son 4, entonces sería en el primero. La tiolasa es esta enzima que pone una segunda acetilcoenzima para dar el producto. Miren, acil-CoA y acetil-CoA. ¿Qué diferencia hay? Acil-CoA y acetil-CoA. ¿Cuántos carbonos tiene acetil-CoA? A ver, piruvato, ¿cuántos tiene? 3. Acetil-CoA, si pierde un carbono, tienes 2. Y acá, si ganas un carbono, tienes 4. ¿Okay? Suponiendo que el palmitoil coenzima, ¿cuántos carbonos tiene el palmitoil coenzima? 16. Enrique Vaz. 16. Ácido palmítico. 16. Así, pero por 4. 16. Entra en un ciclo de beta oxidación y 2. ¿Y el otro? ¿Cuánto va a tener? 2. 14 más 2 igual a 16. Este de 14 en el siguiente ciclo va a generar uno de 2 y otro de 12. Y en el siguiente ciclo 2 y 10. Y en el siguiente 2 y 8. ¿Okay? Así hasta que se degrada completamente el. Por eso ese día Ramos dijo que nada más daba 7 vueltas en lugar de 8. Les ponemos todas las vueltecitas. CH3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y el número 16 es el grupo carboxilo. Sí.
vas cortando de 2 en 2. Aquí haces el primer corte entre el carbono alfa y el beta, por eso se llama beta oxidación. El siguiente corte, ¿dónde lo haces? Aquí. El siguiente aquí. El siguiente aquí. El siguiente aquí. El siguiente aquí. ¿Cuántas vueltas van? 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vueltas. Pero en la última, ¿cuántos carbonos tienes? 4. 4. Entonces, esta es la número 7 y al final tienes 2 acetil Ese ya no la- CoA. ¿Cuántas acetil CoA se generan a partir del palmitoid? ¿Cuántas acetil coenzima A se generan? 2. 8. Tiene 16 carbonos y las vas cortando de 2 en 2. ¿Cuánto es? 8 acetil coenzima A. Pero solo se van a dar 7 vueltas. Pero solo necesitas 7 vueltas. Ah, sí, se entendió. ¿Está bien? Fíjense, yo pensé que ayer ya había quedado claro. Eso es lo que pasa con los maestros, que asumimos que todo queda claro. Y nada queda claro. No tomamos tiempo. Bueno, entonces, ojo, estamos partiendo de palmitoid. Si el ácido graso es el araquidónico que tiene 20 carbonos, pues los resultados son otros, ¿no? O si es uno de 14, etc. Y si es insaturado, hay otro paso más. Hay que quitar primeramente el doble enlace. Y si es de cadena muy larga, ¿dónde se inicia la oxidación de los de cadena muy larga? En los peroxisomas. A ver, no estoy seguro que vi esta ayer con ustedes. ¿Ya me hicieron? Sí, ya lo vimos. ¿Sí? Sí. Aquí están las vueltas que dan. ¿Cuántas vueltas dan? 7. ¿Cuántos FAD se producen en cada vuelta? 14. No, 7. Un FADH2 y un NADH. Pero como en este ejemplo, con el ácido palmítico, miren, ahí están los números, los mismos números que estamos hablando aquí, de 16 a 14 a 12, hasta el final quedan. Entonces se producen 7 F y 7. Estos generan energía porque entran a la cadena respiratoria, generan 14 y 21 ATPs. ¿Por qué este genera más que este? ¿En qué complejo de la cadena respiratoria entra este? En el 1. ¿Y este? Eso genera más porque eso escorre más. Crea más gradiente de protón. ¿Ok? Y estos, miren, la acetilcoenzima A que se forma, entra al ciclo de Krebs. ¿Cuántos NADH se producen aquí en el ciclo de Krebs? 3. Hace años que vimos el ciclo de Krebs, ¿no? 3 NADH y un FADH2. Esos son los que finalmente producen estos ATP. Total, 14 más 21 más 96. O sea, se tiene muchísima energía a partir de la oxidación. Si lo comparas con glucosa, la glucosa produce 36, en cambio aquí 129. Claro, por otro lado la glucosa tiene 6 carbonos. Y aquí tiene ¿cuántos carbonos? 16, entonces tienen más oxidación. No es solamente por... Okay. A ver, entonces, ¿íbamos en qué? ¿En qué íbamos, jóvenes? Oxidación. ¿Les hablé de la oxidación de los insaturados? Ok. Si te encuentras un doble enlace aquí, si te encuentras un doble enlace aquí, ¿qué vas a hacer antes de cortarlo? Quitar el doble enlace. ¿Y con qué se quita? Con una hidratasa. ¿Okay? El ácido palmítico, ¿es saturado o no saturado? Saturado.
monoinsaturado, no tiene dobles enlaces. Pero el ácido palmitoleico Insaturado. tienes que tener un paso más en la oxidación. Los ácidos grasos de cadena muy larga, ¿cuáles son de los muy largos? 22 o más. Hay que acortarlos hasta 20. ¿Y dónde le acortas ese? ¿Dónde haces el acortamiento? ¿En qué organelo? Peroxisomas. Pregunta que puedo hacer. La oxidación de los ácidos grasos de cadena muy larga inicia en los Peroxisomas. peroxisomas. Y fíjense, aquí se produce peróxido de Carbono. hidrógeno. Peroxisoma, peróxido. Y este es un problema, ¿no? Es uno de los eros. No héroes, sino eros. Todo el tiempo estamos produciendo ero. Es inevitable. Los electrones se van transfiriendo. Pero de pronto los electrones quedan por ahí sueltos o impares y hay problema. La oxidación es inevitable. Pero para eso necesitamos antioxidantes. Díganme, ejemplo de antioxidante en el eritrocito de león. Dime un antioxidante en el eritrocito. Glutatión. Es el único. Si no hay glutatión, se oxida la célula, se rompe el eritrocito. Otros antioxidantes. ¿De dónde obtenemos los antioxidantes? Suplementos, el mercado. ¿De ahí? ¿Dónde tenemos los pues en los alimentos, no en los suplementos? ¿Para qué vas a gastar? Come bien, aliméntate sanamente, come frutas y verduras. ¿Cuáles antioxidantes? Vitamina C, vitamina E, beta caroteno. Este es el ácido ascórbico, es la vitamina C. Antioxidantes los necesitamos porque es inevitable que haya formación de ero. Y beta caroteno. Ok, regresamos. Dije 3 preguntas de aquí. A los de Jamaica, 4. ¿Por qué la deficiencia de carnitina te va a causar hipoglicemia y el cuadro clínico? Un recién nacido, mi nietecita, hay que estar pendiente. Desarrolla hipoglicemia, ¿qué puede ser? Oye, que no comió, ¿verdad? Pues sí, puede ser. Pero puede ser una enfermedad de almacenamiento del glucógeno. Si no se degrada el glucógeno, el hígado no produce glucosa. Puede haber hipoglicemia. Pero la falta de la beta oxidación. Si no hay carnitina, ¿para qué es la carnitina? Para la Activación. Entonces no se oxida el ácido graso, no hay acetil-CoA, no se favorece esta ruta y no hay producción de glucosa. Deficiencia de CPT. ¿Qué es CPT? ¿Cuál es la CPT? Si les pasó de noche me regreso. Está en la activación, ahí está. Bueno, aquí diría PTC, pero es CPT 1 y 2. La deficiencia de estas también genera hipoglicemia. Y puede ser que afecte o no al hígado. Ahí está. Vale. Sulfonilureas. ¿Para qué son las sulfonilureas? Los diabéticos, los tipo 1, necesitan insulina porque no tienen células beta del páncreas. Pero los tipo 2 pueden tener una reserva de células beta. Y hay que estimular la producción de insulina con las sulfonilureas. Pero un mecanismo de acción de las sulfonilureas es que inhibe a CPT1. Entonces no hay beta oxidación, no hay tanta gluconeogénesis y la glicemia no sube tanto.
problema con la diabetes, ¿qué pasa con la glicemia? Elevadísima. Entonces, ahí está, sulfonilureas. Deficiencia de deshidrogenasa. ¿Dónde está la deshidrogenasa? Es el paso. ¿Cuál paso es? Aquí está marcado como el 4, pero si consideramos los números y renumeramos, sería el número 13. La deficiencia de esta enzima 3-hidroxiacil-CoA deshidrogenasa causa hígado graso agudo del embarazo. ¿Por qué? Porque la deficiencia de cualquier enzima, de carnitina o algo, va a dificultar o va a impedir la beta oxidación. Y si se queda el ácido graso en el hígado, va a producir, el ácido graso en el hígado va a producir hígado graso. Eso puede ser. Entonces, para terminar con esta tabla, enfermedad de Jamaica, del vómito de Jamaica. ¿Conoces esta fruta? ¿Lo has probado? Tiene una toxina. Si no está maduro. Pues sí, o sea, hay frutas que necesitas que maduren para poder consumirlas. Si las consumes antes, hay problema. Y esta tiene una toxina que se llama hipoglicina. ¿Qué nombrecito, ¿Hipoglicina de qué es? Te causa hipoglicemia. Hipoglicina causa hipoglicemia. ¿Por qué causa hipoglicemia? Inhibe la beta oxidación. Espero que ya les quedó claro que están ligadas la beta oxidación con la gluconeogénesis. Y el punto clave es aquí, en esta enzima. Porque esta saca acetato y todo lo demás. Eso ya lo vimos en gluconeogénesis. De este cuadro voy a hacer 3 preguntas para los de Jamaica 4. ¿Ya entendiste? ¿Cuáles son los más probables que haga aquí? Eso es para los de Jamaica. Hígado graso agudo. La deficiencia de carnitina. Hígado graso Las agudo. sulfonilureas y Deficiencia de Hígado graso agudo. deficiencias de hígado graso. ¿Ok? Son las que más probablemente puedo preguntar. Más probablemente. Los cuerpos cetónicos no son malos, no hay que tenerles miedo. En una célula, vamos a poner aquí una célula hipotética, por decir músculo esquelético. ¿Qué es lo que pasa con la glucosa cuando no hay insulina? ¿Para qué es la glucosa? ¿Para qué es la insulina? Aquí tenemos un transportador de glucosa que se llama GLUT4. Este transportador necesita de insulina. La insulina tiene su propio receptor, por aquí está, receptor de insulina. Y entonces cuando la insulina se une al receptor, el número de GLUT4 aumenta y la glucosa puede entonces entrar a la célula. Pero los pacientes diabéticos, los tipo 1, no tienen insulina. Entonces no entra la glucosa. Y los tipo 2 tienen problemas con la entrada de glucosa, resistencia a la insulina. Entonces, para fines prácticos, pues la glucosa, en ambos casos, no entra a las células. ¿Y qué pasa con la glucosa fuera de las células? Aumenta. ¿Cuál es la característica del paciente diabético? Hiperglicemia. Se sube el azúcar en la sangre porque no hay quien la ayude a meter, no hay insulina.
Entonces, Héctor, ¿de dónde va a echar mano la célula para obtener energía? Cuerpos cetónicos. Antes de los cuerpos cetónicos. ¿De dónde va a echar mano? De los ácidos grasos. ¿En qué los va a convertir? En acetil-CoA. Y la acetil-CoA va a ser utilizada para producir glucosa, para producir cuerpos cetónicos. Eso es zinc, sí. No, Ojo, estas vías no es de músculo esquelético, entonces tengo que poner acá, para esta parte, haz de cuenta que la mitad es hepatocito y la otra mitad es músculo esquelético. Por poner nada más gluconeogénesis y cetogénesis. Gluconeogénesis, no, o sea, no es que la acetilcoenzima A se convierta en glucosa, ojo, no estoy diciendo eso, sino que el exceso de acetilcoenzima A favorece la conversión de piruvato en oxaloacetato y estaño. Ojo con eso. Mejor le voy a poner aquí así diferente, porque si no te van a decir, es que así. ¿Ok? Entonces, jóvenes, aquí viene algo muy importante. Les comenté de un muchacho que vi que se murió por cetoacidosis. Sí. Bueno, ¿qué es lo que pasaba? No entraba la glucosa, hubo mucha oxidación de ácido graso, mucha producción de glucosa. El paciente con cetoacidosis diabética no solamente tiene elevada la glucosa porque no entra a la célula, sino porque el hígado produce mucha glucosa, gluconeogénesis, empeora las cosas. Pero además, en este paciente, el exceso de oxidación de ácido graso condujo a formación de cuerpos cetónicos. Demasiado cuerpo cetónico. Tan demasiado que alteró el pH. Cetoacidosis diabética. La cetoacidosis se puede producir por otras causas, no solamente por la diabetes. Inanición, por ejemplo, pues es lo mismo, no hay glucosa dentro de la célula, ocurren las mismas vías. Quizás no llegas a complicarse con tener una acidosis, pero por lo menos una cetosis. Ayer hablé de la diferencia entre cetosis y cetoacidosis, ¿verdad? Cetosis es un término más general, más amplio, aumenta la producción de cuerpos cetónicos, pero no altera el pH significativamente. En cambio, la cetoacidosis sí la altera el pH. ¿Y cuáles son los cuerpos cetónicos? Porque se obtiene energía a través de... con ellos se obtiene también energía. En el ayuno, el hígado se satura de ácidos grasos. ¿De dónde viene ese ácido graso? Aquí lo voy a poner. El triglicérido del adipocito se desdobla. Miren, la insulina tiene dos acciones importantes. Lo voy a poner aquí porque esto es muy importante. La insulina es lipogénica, entre otras acciones. Lipogénica, antilipolítica, no antipolítica, sino antilipolítica. ¿Qué es la diferencia, Héctor, entre lipogénico y antilipolítico? Héctor, lipogénico favorece la formación de triglicéridos y antilipolítico evita que se degrade. También la insulina es hipoglicemiante, o sea, ¿qué hace con la glucosa? La baja, hipoglicemiante. Cuando no hay insulina, ¿qué es lo que sucede? No insulina, hay hiperglicemia
hay lipólisis. Lipólisis. ¿Qué más hay? Gluconeogénesis. Los ácidos grasos, triglicéridos, ácidos grasos, todos se van a oxidar, exceso de acetílico A, y gluconeogénesis. Aumenta la gluconeogénesis. Y también cetogénesis. La falta de insulina hace todo esto y más. ¿Qué sucede en la inanición? También hay cetogénesis, también hay gluconeogénesis, también hay lipólisis. Porque tienes que echar mano de algún combustible, echas mano del glucógeno, de la grasa, etc. Entonces, miren, estas reacciones que son claves, en esta figura, ojo, Enrique, el oxalacetato está puesto del lado derecho. Aquí en la figura, a partir del piruvato, puse el oxalacetato del lado izquierdo. Me gusta más así porque puedo juntarlos para formar citrato. Pero estas reacciones son claras. Entonces, la acetilcoenzima A producida inhibe al complejo piruvato deshidrogenasa, mientras que estimula a piruvato carboxilasa. Y entonces se favorece la formación de el oxalacetato, el malato, y el malato sale, se vuelve a reconvertir en oxalacetato, gluconeogénesis, etc. También se favorece que la acetilcoenzima A se utilice en la vía de la cetogénesis. Todo eso es cuando no hay insulina, en el ayuno. ¿Cómo ocurre la formación de los cuerpos cetónicos? Aquí hay ¿cuántos pasos? Miren, el primer paso es un ácido graso con 2 acetilcoenzima. ¿Cuántos carbonos tiene cada acetilcoenzima A, León? 2. Y si juntas 2 acetilcoenzima A, ¿cuánto vas a tener? 4. Eso se llama acetil. Fíjense, está diciendo 2 veces acetil coenzima A. Ahí lo tienen. De aquellos 2, acetoacetil. Y a ese acetoacetil le agregas ahora otra acetil. Entonces, 2 más 2 más 2, ¿cuántos carbonos llevas? 6. Hidroximetilglutaril coenzima A. Pero, Esa enzima me la aprendí en primer año de medicina. pero la voy a preguntar así o abreviado. Abreviado. HMG coenzima A. Hidroximetilglutaril coenzima A es una enzima, es un compuesto clave no solo para los cuerpos cetónicos, también para la síntesis del colesterol. La vamos a volver a ver. Y la enzima que hace eso se llama hidroximetilglutaril coenzima A sintetasa. HMG CoA sintetasa. Entonces, necesitas el ácido graso, 2-acetil, y formas acetoacetil, y le pones otra acetil y tienes hidroxi HMG coenzima. Y ahora le quitas un acetil de los que le pusiste. Las diasas cortan y formas entonces acetoacetato. ¿Cuántos carbonos tiene el acetoacetato? 4. Noten, allá habían 2 y 2 son 4, más 2, 6, menos 2 igual a 4. Y a partir del acetoacetato se forman otros compuestos. Entonces, ¿dónde ocurre la cetogénesis? En las mitocondrias. Hígado. Cetogénesis es en el hígado. El primer paso es la reversión del último paso de la beta oxidación. Se juntan 2 acetilcoenzima A. Y el segundo paso agregas una tercera molécula de acetil A. Ahí está la enzima, que es parte también de síntesis de colesterol. Finalmente se quita un acetil y formas acetoacetato. Y los destinos, el acetoacetato. ¿Cuántos carbonos tiene? 4. Espontáneamente pierde un carbono y se forma el acetona. La acetona es volátil.
¿Cómo huele? Fuerte. Dicen que es un olor dulzón. Los pacientes con cetoacidosis tienen mucha acetona y por la respiración un olor afrutado. Yo no lo he oído. Gracias. Eso quiere decir que en la cetoacidosis diabética los pacientes van a presentar usualmente un olor a fruta. Sí, por la acetona. Pero, o sea, no, igual nosotros lo podemos llegar a percibir o Yo no lo he percibido. sea, solo No sería que tengo los buena pacientes lo sienten. O sea, que La verdad es que con un diabético a veces tiene cierto olor, y la acetona influye en eso. Pero es algo que se describe en el cuadro clínico, olor afrutado. podríamos, o sea, ¿Cómo es el olor afrutado? no sé, Perfume de... como el oso ese, que huele a fruta. ¿El qué? El peluche de Toy Story, el oso huele a fruta. ¿En serio? Chéquelo. Bueno. Lo venden y huele a fruta. Eso es lo que se describe. Bueno, Yo por eso pregunto. entonces, el otro compuesto, a partir de acetoacetato, tienes una reducción, le agregas hidrógeno, electrones, y entonces tienes el segundo ácido. Estos son los tres cuerpos cetónicos: acetona, acetoacetato y beta-hidroxibutirato. Estos dos son los que causan el problema de la acidosis. ¿Y dónde se aprovechan los cuerpos cetónicos? Ya me voy, oiga. Pues en los tejidos extrahepáticos. A partir del cuerpo cetónico vuelves a formar acetil-CoA. O sea, del cuerpo cetónico te regresas a acetil-CoA y la acetil-CoA ¿dónde la metes? Ciclo de... Disculpe, antes de que se vaya, en el examen vendrán temas relacionados con bilirrubina, el colesterol o ya no. ¿En cuál examen? En ¿En el parcial? Ajá. Vamos a explorar hasta donde lleguemos el jueves, el miércoles 1 de mayo. Hasta ahí. No les puedo decir. El examen final, no sé si ya se los programaron, pero lo pedí el 8 de mayo. Si ustedes lo quieren tener antes, hablen en la secretaría, pero el cuarto parcial es el 3 de mayo. La lista, por favor. La lista.